Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y ya sabéis todo lo que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Y hoy vamos a hablar de un tema que está de rabiosa actualidad y sinceramente me extraña que a esta altura sigamos dándole tantas vueltas a lo mismo, y precisamente por ello he decidido hacer un podcast para aclarar muchos conceptos o muchas creencias erróneas que hay en torno a este concepto que se ha dado a llamar entrenamiento polarizado, aunque más bien podríamos hablar de formas de distribuir nuestras intensidades de entrenamiento, puesto que aparte del modelo polarizado podríamos hablar de distribuciones piramidales, de distribuciones a umbral o de distribuciones de baja intensidad, aunque como vamos a ver ahora, esto dentro de una temporada realmente es mucho más complejo y definir o etiquetar cómo es el entrenamiento de una persona solamente por la distribución que tengan algunas variables en las distintas zonas de entrenamiento durante la temporada me parece un proceso altamente simplista. Para ello vamos a verlo. Para empezar, creo que tendríamos que definir algunos conceptos, aunque muchos ya los sepáis de memoria, pero bueno, para que quede claro de lo que estamos hablando, vamos a partir de que dentro de las intensidades a las que podemos ejercitarnos, desde el reposo hasta el esfuerzo máximo, si hiciésemos un test incremental, podemos sacar diferentes zonas de entrenamiento. Creo que todos habréis oído hablar del modelo de 7 zonas de Andrew Kogan, que fue el más famoso por potencia, 5 zonas en el caso de frecuencia cardíaca, y podríamos hablar de un modelo de simplemente 3 zonas para hacerlo lo más fácil posible, y lo que se haría sería superponer estas 3 zonas cuánto tiempo hemos pasado en cada una de ellas en las diferentes variables. La primera zona sería lo que consideramos ejercicios de baja intensidad, que sería, fijaros qué amplio, desde el reposo o desde el pedaleo súper ligero hasta el primer umbral, ¿vale? Y este concepto de primer umbral, aunque es diferente según el parámetro que midamos, incluso podríamos cuestionarlo, vamos a decir que en potencia lo podemos encontrar aproximadamente, ¿vale? Con muchas comillas, al 80-85% del FTP, ¿vale? O sea, una intensidad que podemos mantener aproximadamente también, con un amplio margen de error, vamos a decir unas 3 horas de media. Luego tendríamos la zona 2, que es la zona interumbrales, que iría desde este hito, desde este primer umbral, hasta el segundo umbral, que para simplificarlo, vamos a decir que es el FTP, ¿vale? O segundo umbral de lactato, etcétera. Estaremos hablando de aproximadamente el 91% de la frecuencia aeróbica máxima, arriba o abajo, obviamente, ¿vale? Pero para que sepamos un poco dónde nos estamos colocando, ¿vale? En pulsaciones y en vatios, potencia que podemos mantener aproximadamente 1 hora. Y la zona 3 iría desde este hito, desde este segundo umbral, hasta el agotamiento. Todos los esfuerzos que hagamos a intensidades superiores a ella entrarían dentro de esta zona. Dicho esto, vemos que se proponen diferentes modelos con diferentes nombres que se van a caracterizar por diferentes distribuciones del tiempo pasado en estas zonas. Así, si el entrenamiento polarizado de manual hablaría de un 80-0-20, o sea, entre comillas y esperar un poco, ¿vale? Pero 80% en la zona 1, 0% entre umbrales y 20% por encima de umbral. Otras distribuciones como el piramidal hablarían de algo un poco diferente, por ejemplo de un 70-20-10, ¿vale? O sea, con más tiempo en la zona 2 que en la zona 3, o sea, en la zona interumbrales que en la zona de alta intensidad. Y luego, por ejemplo, modelos tipo umbral que nos hablarían de pasar la mayor parte del entrenamiento en la zona 2, la zona de interumbrales, ¿vale? Podríamos hablar de, por ejemplo, ¿vale? Y siempre con mucho margen de error, de un 50-50-0 o 40-50-10 o 40-60-0, más o menos. Bueno, no os liéis con esto porque, o sea, conforme lo estoy diciendo, yo creo que ya estáis viendo todas las limitaciones que tiene este debate si lo enfocamos así, que es como
creo que se está enfocando ahora mismo y donde no tenemos que perdernos. Porque, para empezar, lo primero que deberíamos decir es que tenemos que aclararnos en qué variable es la que estamos midiendo al comparar estos tipos de distribuciones. Y es que no va a ser lo mismo esta distribución de, por ejemplo, 80-0-20 si estamos hablando de potencia que si hablamos de frecuencia cardíaca. Es que incluso aunque estuviésemos hablando de un modelo polarizado, siempre va a haber más tiempo en la zona 2 o casi siempre que en la zona 3. Sí, es una cosa muy sencilla porque para llegar a 180 pulsaciones tengo que pasar por 150, por 160 y por 170, ¿no? Entonces, si lo mido en minutos acumulados en las diferentes zonas, pues obviamente siempre me voy a encontrar una distribución piramidal o umbral o de baja intensidad, ¿no? Pero esto tiene lógica. Cuando hablamos de potencia o de velocidad es otra historia, pero si hablamos, por ejemplo, este modelo polarizado solamente por potencia y quisiéramos ceñirnos a un 20%, imaginároslo, ¿vale? Porque hemos leído que tiene que ser entrenamiento 80-0-20. Estaríamos hablando de que un ciclista profesional que entrene 20 horas a la semana debería hacer 4 horas de trabajo acumulado por encima de umbral, lo cual es una locura. O sea, es algo que ocurre en una vuelta por etapas, en competiciones, quizá, pero no algo inasumible, ingestionable totalmente para el entrenamiento, ¿no? Entonces, y obviamente también vemos aquí un limitante. Un 20% no es lo mismo para un ciclista que entrena 20 horas que para el que entrena 4, ¿no? Estamos hablando de diferencias abismales y muy grandes, ¿no? Entonces, tenemos que descartar un poco cómo se está hablando, cómo se está enfocando este debate. Y de hecho, Seiler lo explica claramente. Y yo remito, voy a dejar en la nota del episodio 2 artículos que tengo hablando del polarizado, más la entrevista que me hizo Marcos Vázquez en Fitness Revolucionario, que precisamente de entrenamiento polarizado fue de lo que más hablamos. Y de lo que hablamos simplemente es que, o de lo que habla Seiler, que es, digamos, el primer científico que pone de relieve el entrenamiento polarizado en el mundo académico, pese a que se lleva haciendo durante toda la historia en los deportistas de alto nivel porque funciona, ¿vale? No por otra cosa, no por falsas creencias, sino porque, aunque se ha intentado cambiar, se ha visto que funciona. Pero lo que él dice es que hablamos del carácter de las sesiones, ¿vale? O sea, si una sesión, por ejemplo, tiene una serie de consumo máximo de oxígeno y las series son 5 por 5 minutos y la sesión entera son 3 horas y de esas 3 horas, pues menos los 25 minutos de intensidad, las restantes 2 horas 35 fuesen a baja intensidad, esa sesión se definiría o entraría dentro del 20% de entrenamientos de alta intensidad, mientras que el resto de sesiones, ¿vale? Las sesiones de rodaje aeróbica, las sesiones de paseo, las sesiones de fondo entrarían en el 80% restante, ¿vale? Y siempre teniendo estos porcentajes como algo variable. Entonces, cuando separamos los entrenamientos en función del carácter que tiene esa sesión, ya estamos discriminando mucho mejor el grano de la paja. Así, siempre que nos hablen de distribuciones polarizadas, piramidales, umbrales, etcétera, tenemos que preguntar, sí, pero ¿en qué variable? Porque es que perfectamente podríamos considerar el entrenamiento de un ciclista en un periodo determinado como polarizado desde el punto de vista de la potencia, pero piramidal si lo hacemos analizando la frecuencia cardíaca. Pero, además, como sé que muchos os estaréis dando cuenta, en realidad este 80-20 engloba otras fuentes de ruido, de error bastante grandes. Y es que, y otro fallo que veo común en los deportistas cuando se intenta llevar este 80-20 hasta el extremo, es que la intensidad relativa que estamos ejercitándonos en un momento solamente es una parte de la ecuación del estrés que estamos generando a nuestro organismo. Acumular, por ejemplo, 2 horas de trabajo por encima del segundo umbral en base a hacer 20 minutos cada día durante 6 días no es lo mismo que hacerlo en 2 días de 1 hora. Y por supuesto, damos por hecho que tampoco va a ser lo mismo si estoy trabajando
a un 110% de mi umbral, o sea que estoy un poco por encima de umbral, que si estoy haciéndolo en base a microintervalos o sería Wingate, que esté trabajando un 200% de mi umbral o que esté realizando trabajo de fuerza. Por tanto, este modelo pues al final es algo que puede servirnos a nivel científico, pero que a la hora de llevarlo a cabo es muy de filtro muy grueso, ¿no? Y no nos encaja, ¿no? Lo mismo ocurriría con la baja intensidad. No podemos meter en el mismo saco entrenamientos que son de paseo o rodaje en zona 1 que días de 4, 5, 6 horas, que sí que obviamente están realizadas por debajo del primer umbral, pero cuando haces 6 horas, aunque no te estés pasando de umbral, la fatiga es altísima. Entonces, mi propuesta o lo que yo decía en este artículo que hice hace 3 años y que sigo manteniendo y cada vez más es que no tenemos que ver el entrenamiento polarizado como cómo estoy distribuyendo las intensidades en vatios o en pulsos, en qué porcentaje estoy encajando, sino como un concepto diferente que nos dice que los entrenamientos han de ser o muy suaves o muy duros, ¿vale? O días que estimulo, que estreso al cuerpo, que genero un daño en el organismo que obliga a este a adaptarse, a hacerse más fuerte para que cuando repita yo este mismo daño o uno más fuerte pueda gestionarlo con suficientes capacidades y sin sufrir tanto cambio. Y, por otro lado, permitir los suficientes días de descanso para eliminar la fatiga que estos entrenamientos nos han dejado y ser capaces de volver a crear un entrenamiento, un impacto tan intenso que siga estimulando positivamente, o sea, que sigamos aumentando la carga de entrenamiento para ser capaces de seguir estimulando cada vez más. Sé que siempre pongo el mismo ejemplo, pero porque lo veo muy sencillo de entender, y es que no es lo mismo hacer 2 días, 2 horas, ¿vale? A una misma intensidad, que hacer un día 4 horas y el siguiente 0. ¿Por qué? Porque cuando uno está entrenado, la única forma de seguir mejorando es darle al organismo estímulos lo suficientemente fuertes para generar esta respuesta de adaptación. Y, obviamente, entrenamientos que siempre repetimos, como el de 2 horas, pues no son ni suficientemente fuertes para generarnos este impacto, ni lo suficientemente suaves para dejarnos recuperar. En cambio, cuando lo entrenamos polarizado, tenemos el día intenso, las 4 horas, por ejemplo, que nos generan un desgaste, nos generan una fatiga, que nos hace mejorar, y luego tenemos el día de 0, que nos permite recuperar. Entonces, aunque la distribución fuese la misma, aunque estemos haciendo en total las mismas horas, aunque el tiempo en zona sea el mismo, pero el impacto en el organismo es muy diferente, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que quedarnos, porque el principal problema que tenemos los ciclistas, o bueno, muchos ciclistas que se autoentrenan, es esta incapacidad para polarizar los entrenamientos, o sea, para hacer días donde impacta el organismo, donde extenúo mucho, y muchos días, la mayoría, ¿vale?, donde dejo que el organismo se recupere o trabajamos otras capacidades. Bien, si hasta aquí lo tenemos claro, pues como decía, este debate de si el entrenamiento polarizado es óptimo o no es óptimo, como muchos sabréis, ha surgido porque se han publicado, o se van a publicar, que todavía no están publicados, a la vez 2 artículos sobre el entrenamiento polarizado. Uno está firmado por Carl Foster, Arturo Casado, Steven Lenao o Stephen Seiler. Dice que el entrenamiento polarizado es óptimo para los deportistas de resistencia, de endurance. Y el otro artículo, que está firmado por Mark Brantley y Andrew Jones, dice que el entrenamiento polarizado no es óptimo para el deportista de resistencia. Y parece que se van a basar pues, un poco en las distribuciones, lo que hemos dicho al principio, en los modelos de distribución de entrenamiento. Y lo primero es aclarar que en lo que he expuesto hasta ahora, creo que los 2 grupos van a estar de acuerdo. Y quizás las diferencias, pues bueno, ya se basen un poco en decir si deberían los deportistas principalmente en su fase de intensidad de la periodización, o sea, en los 2-3 meses antes de la prueba objetivo, favorecer un poco más el trabajo entre los 2 umbrales o favorecer un poco más el trabajo por encima de umbral, aparte de que la mayoría del trabajo va a ser, y yo creo que en esto tampoco van a
discutir por debajo del primer umbral, ¿vale? O sea, que el debate está en si los días de intensidad, las series van a ser en la zona interumbrales o principalmente, o si las series van a ser principalmente por encima del segundo umbral. Y aquí, pues obviamente, tenemos argumentos a favor y en contra de ambos grupos, y sabiendo que esto al final es lo menos importante, seguramente, lo primero que me gustaría destacar es que personalmente no veo que ninguna zona de por sí tenga algo que no puedan conseguir las otras. O sea, cuando uno trabaja en la zona entre umbrales, obviamente que está trabajando el metabolismo oxidativo y fundamentalmente las fibras lentas, pero si ese esfuerzo, por ejemplo, lo mantiene durante el suficiente tiempo, o sea, imaginaros un fondo de 5 horas con puertos en la zona entre los dos umbrales, acumulando 2 horas en esa zona, o sea, al final la fatiga es tan grande que hace que las fibras lentas se agoten, por ejemplo, y se empiezan a utilizar las fibras rápidas. Veremos que, por ejemplo, el consumo de oxígeno asociado a una potencia al final del entrenamiento es mucho más alto, la producción de lactato seguramente se eleve y quién sabe si al final del entrenamiento también se disparará porque los umbrales van bajando, el pulso, por ejemplo, va a tener una gran deriva cardíaca. Entonces, bueno, hasta cierto punto el trabajo entre los dos umbrales, si se mantiene suficiente tiempo, va a ser un estímulo muy grande al organismo y puede conseguir adaptaciones similares a lo que podríamos conseguir con el entrenamiento más polarizado, que también habría que ver, ¿no?, en qué zona se trabaja este polarizado, ¿no? Porque no es lo mismo, como he dicho antes, justo a umbral que al 140% de este umbral. Y obviamente también en parte de la prueba a la que estemos preparándonos, ya que no va a ser lo mismo, me entiendo, la preparación de una prueba de ultradistancia o de un Tour de Francia, donde vamos a tener muchas subidas largas a ritmo, bueno, para los líderes, a ritmo entre los dos umbrales, que por ejemplo la preparación de pruebas mucho más explosivas, donde vamos a tener la necesidad de generar mucha potencia en poco tiempo, donde vamos a tener muchos cambios de ritmo. Y una vez aclarado esto, y yendo de cosas cada vez de más a menos importantes, sí que parece que el entrenamiento polarizado tiene su fama justificada y sí que parece que hay cierta evidencia de que puede ser superior, ¿vale?, esta distribución polarizada a distribuciones tipo umbral, y aunque no está tan claro porque se han estudiado menos, también podría ser más ventajosa, por lo menos si se realiza en las etapas finales de la preparación, que el modelo de piramidal. Y es que, aunque hay poco y es muy difícil aislar variables, sí que la mayoría de artículos científicos, como los 4 que os muestro en el artículo que os dejo las notas del episodio, y principalmente el de Stoll, que lo veo el más fácil o el más interesante, sí que parecen mostrar que el entrenamiento polarizado consigue más mejoras que los deportistas que entrenan de un modelo de umbral, un modelo de solamente alta intensidad o un modelo de solamente baja intensidad. El problema es que aquí no se compara con la distribución piramidal. Yendo más al campo teórico, uno de los mecanismos que se proponen para la especial utilidad del entrenamiento polarizado se basa en las dos diferentes vías que tenemos para activar PGC1-alfa, que es una proteína que señaliza o digamos que inicia toda la cascada de adaptaciones que terminan con una mejora en el entrenamiento, o sea, en la capacidad de resistencia. Se puede hablar de que tendríamos dos formas de activar esta proteína. Una sería a través de la alta intensidad, a través del aumento de AMPK en el músculo, y la otra sería a través del alto volumen, de las contracciones musculares repetidas en el tiempo por el aumento de la acumulación de calcio en el retículo sarcoplasmático. Ambas vías, tan diferentes entre sí, llevarían a la activación de PGC1-alfa, que como digo, pues sería la reguladora o la que iniciaría pues toda la adaptación del aumento o de la interconversión de fibras tipo 2B en tipo 2A, el aumento de la biogénesis mitocondrial, de la capacidad de oxidar grasa, de los transportadores GLUT4, de la capacidad de almacenar glucógeno, entre otras.
Pero en realidad esto es un poco reducir hasta el extremo la fisiología, puesto que no es algo tan simple como si hago esto ocurre o activo PGC1 alfa y si no lo hago no lo activo. Y de hecho, en principio el entrenamiento entre los dos umbrales también va a activar esta proteína por la vía del calcio, del aumento de calcio seguro, o sea, por la vía del volumen. Sí que creo, y bueno, esto puede ser un poco valoración personal, pero por lo que he leído, que el entrenamiento polarizado sí que podría ser el óptimo para conseguir las mejores adaptaciones o las máximas adaptaciones con menor fatiga acumulada que, por ejemplo, cuando metemos más trabajo a umbral o más trabajo entre los dos umbrales. O sea, sí que creo que es factible pensar que trabajando pocos minutos a muy alta intensidad a la semana generemos menos fatiga que trabajando durante muchísimo más tiempo a intensidades relativamente intermedias, ¿no? Y quizá por esto es por lo que antiguamente se llamaba esta zona entre los dos umbrales tierra de nadie, ¿no? No porque no se mejore, sino porque la fatiga que se acumula quizás sea demasiado alta para el beneficio que podríamos conseguir. Pero esto también va a depender, aparte del deportista, de la temporada en que estemos compitiendo o que estemos realizando, porque obviamente cuando hablamos de ciclistas profesionales, ¿no? O ciclistas sub-23 que compiten un montón de carreras al año, o sea, lo último que deberíamos hacer seguramente, sobre todo en temporada de competiciones, es seguir metiendo trabajo por encima del segundo umbral porque están sobreentrenados, o sea, la carga de trabajo por encima del segundo umbral en una competición es altísima. O sea, las competiciones al final, si se caracterizan por algo es por la intensidad. En cuanto al volumen, en muchos días de fondo gastamos mucho más kilojulios que en una competición típica de ciclismo, ¿vale? De ciclismo de carretera y que no decir ya si hablamos de mountain bike, me da igual si hablamos de medias maratones, de rally o incluso de maratones. Otra cosa ya, ¿vale? A partir ya de las ultramaratones, sí que podríamos hablar de que no estamos trabajando tanto de intensidad, pero incluso en las maratones, al final el trabajo que estamos realizando por encima del segundo umbral y el tiempo que pasamos a frecuencias cardíacas casi máximas o cercanas al máximo es muy alto y estamos hablando de muchas veces de más del 50% de la prueba. Por tanto, creo que en casos así, por ejemplo, tiene mucho más sentido distribuciones ya no piramidales, sino incluso distribuciones de baja intensidad o de trabajos de baja intensidad y entre los dos umbrales, porque es el único trabajo que podemos meter al deportista entre competiciones sin sobreentrenarlo, porque o sea, la carga que lleva de alta intensidad después de correr una vuelta por etapas, por ejemplo, es tan alta que no podemos seguir metiendo series, lo llevaríamos al sobreentrenamiento, ¿no? Entonces, según el caso, ¿vale? Ya vemos, según cada casuística, uno u otro modelo funcionaría mejor, pero siempre partiendo de la base de que esto sería, digamos, lo menos importante, porque una cosa ya, para terminar el podcast, que es fundamental, o sea que por encima de la intensidad a la que estamos trabajando es el carácter que estamos, o sea, el objetivo de la sesión y el carácter que estamos imprimiendo en el deportista, o sea, si estamos estimulando, o sea, si queremos regenerar, si queremos mantener, o si queremos estimular, o si queremos ir a destrozar al organismo, ¿no? O sea, y en base a eso, en base a lo que queremos hacer con esa sesión de carga, de estímulo al deportista, en base a eso, después ya podemos pensar en qué vía lo vamos a hacer, pero que se nos vaya de la cabeza ese pensamiento que tenemos ahora, ¿no? De que, bueno, de que no, si es por debajo del primer umbral, da igual que sean 5 horas, que eso es suave, y si es por encima, aunque sean 10 sprints de 5 segundos, ya es por encima y ya eso genera fatiga. No. Tenemos que verlo con, digamos, con un zoom out, o sea, ver todo el bosque y ver primero lo importante. Lo importante es cuánto estímulo estoy generando al organismo del deportista, porque al final, o sea, y esto también es importante que lo tengamos claro, ¿vale? Y pese a lo que nos quieran hacer creer, nuestros cuerpos no entienden de modelos de distribución de entrenamiento, de polarizado, de piramidal, de tiempo en zonas, ni historias, nada. Lo que entendemos, o sea, lo que entiende nuestro cuerpo es de estímulos. Y es verdad que los estímulos pueden ser más grandes o más pequeños y
pueden ser de un tipo o de otro. Y por supuesto que habrá estímulos de trabajo de muy alta intensidad o de fuerza y estímulos de resistencia, pero siempre lo más importante es controlar, o sea, la clave del entrenamiento es controlar el grado de estímulo que estamos generando en el deportista. Eso es lo fundamental. Lo demás son cosas que dejaremos para debates más académicos o filosóficos que metodológicos. Para terminar, deciros que si os ha gustado el episodio y os habéis quedado con las ganas de profundizar un poco más, en ciclismoevolutivo.com hay varios cursos que os pueden ayudar a despejar todas vuestras dudas y a llevar todo esto a la práctica. Y principalmente os diría dos. Uno, el curso de diseño de intervalos, donde vamos a ver cómo hacer las sesiones de intensidad en función de qué capacidad queramos trabajar, siempre partiendo de esta premisa de que lo importante fundamentalmente es la dosis de entrenamiento, el estímulo, y el curso de periodización, donde vamos a ver cómo encajar todas estas piezas durante la semana, cuándo recuperar, cuándo estimular, cómo hacerlo durante los microciclos, macrociclos o mesociclos. Así que si queréis echarle un vistazo por lo menos a las reseñas que nos han dejado los antiguos alumnos, vais a ver que difícilmente podrían ser mejores. También deciros que tenéis soporte para dudas y preguntas que tengáis sobre cualquier contenido del curso. Y también que si queréis seguir estando informados sobre todo el contenido que vaya publicando, que vaya leyendo, que vaya viendo y que creéis interesante para vosotros, pues tenéis el grupo gratuito de Telegram, donde lo voy colgando todo, donde tenéis un montón de información, podéis ver también todo lo que he colgado en el pasado. Y deciros que si os ha gustado el podcast, pues que me ayudaríais mucho si lo compartís con vuestros amigos o amigas, con la grupeta o por redes sociales. Y así, hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Manu Sol Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.